En este video vamos a analizar un ejercicio de circuitos con resistencias en configuración serie. Aquí vamos a hacer un circuito básico. Entonces vamos a tener una fuente de alimentación. Vamos a ponerle unos 50 volts. Y vamos a escribir un circuito resistivo en serie. ¿Okay? Entonces, aquí tendríamos nosotros los nodos. Hay que recordar, un nodo es un punto en el que dos o más conductores se entrelazan, ¿verdad? Puede haber hasta más de dos. Por ejemplo, aquí es 1, 2. Aquí es 1, 2. Aquí sería 1, 2. Y aquí sería 1, 2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner los valores de las resistencias. Voy a suponer que este es de 1 kilo ohm. Esta resistencia es de 5 kilo ohm. Y este es de 2 kilo ohms. ¿Sí? Vamos a poner los nombres de los nodos. Voy a utilizar algo sencillo, números nada más. Número 1, 2, 3 y 4. Es muy importante ponerle nodos. ¿El circuito de qué tipo es? Nos damos cuenta que es un circuito serie. Inicia aquí en el nodo 1. Esta es la primera terminal de la resistencia. Y la segunda terminal de la resistencia pasa a otra resistencia. Y la siguiente terminal pasa a otra resistencia. Entonces vemos que es algo seguido, ¿no? Es un circuito en serie. Si nosotros viéramos otro conductor aquí, otro componente, en ese momento se pierde el serie. Si aquí tuviéramos un componente, el serie llegaría hasta el nodo 3 y ya no podría continuar al 4. ¿Verdad? Entonces son componentes uno seguido del otro. Y que entre uno y otro no haya otro conductor en medio de ellos, ¿verdad? Para que fuera un circuito serie, ¿no? Si hubiera un conductor aquí, hasta aquí me detengo, entonces. Si hubiera un conductor aquí, nomás podría hacer estos dos. Ya no podría entrar al siguiente resistor. Entonces el circuito es un circuito serie. Antes que nada vamos a hacer la resistencia equivalente. Nosotros nos acordamos que la resistencia total entre el nodo 1 y el nodo 4 pues es un circuito serie, por lo tanto se suman las resistencias. Sería 1 kilo ohm más 5 kilo ohm más 2 kilo ohm. Entonces la resistencia total entre el nodo 1 y 4 es de la sumatoria de las tres resistencias. Entonces estaríamos hablando de 8 kilo ohm resultado total. ¿Ok? Entonces 1 y 5 son 6 y 2 son 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entre el nodo 1 y el nodo 4, la resistencia equivalente de esos tres juntos es una sola con un valor de 8 kilo ohms. ¿Sí? Aquí podemos seguir tomando el nodo 1 y 4. Básicamente eso es lo que nos quiere dar a entender. Y aquí seguiríamos teniendo nosotros la fuente de alimentación de 50 volts. Entonces, ¿qué podemos aplicar la ley de Ohm? Porque vemos que hay 50 volts totalmente aplicándose a una sola resistencia que tiene un valor de 8 kilo ohms. Tendríamos, según la ley de Ohm, voltaje total sería de 50 volts. La resistencia total sería de 8 kilo ohms. Y entonces hay una corriente total que podríamos calcular de la ecuación de ley de Ohm. Entonces, voltaje es resistencia por corriente. Esta es la que hay que despejar. Entonces, la corriente sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces, corriente total
sería 50 volts entre 8 kilo ohms. Esa sería nuestra operación a realizar. Entonces 50 entre 8 kilos, hay que meter el prefijo. 50 entre 8000 nos daría un valor de 6.250 miliamperes. ¿Sí? 6.25 miliamperes sería nuestro resultado. Significa que la fuente de alimentación estaría proporcionando una corriente de 6.25 miliamperes por una resistencia de 8 kilo ohms. Ahora, si nosotros regresamos al circuito original, en este mismo circuito está pasando la misma corriente. Ahora, aprovechando las reglas de circuito series, las reglas de circuito serie dicen que la corriente total es la misma que pasa por cualquiera de los que formen el circuito serie. Entonces ya tendríamos nosotros la corriente que pasa por cada una de ellas. ¿Qué corriente pasa por la de 1 kilo ohm? 6.25 miliamperes. ¿Qué corriente pasa por la de 5 kilo ohms? 6.25 miliamperes. ¿Qué corriente pasa por la de 2 kilo ohms? 6.25 miliamperes. Por ser un circuito serie. ¿Ok? Entonces, si nosotros hiciéramos una tablita, tendríamos 1 kilo ohm, 5 kilo ohm, 2 kilo ohm, ¿verdad? Estas serían nuestras resistencias. Podríamos calcular voltajes, corrientes y podemos calcular potencias si nosotros queremos de este sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la corriente en la de 1 kilo ohm? Pues ya la tenemos, 6.250 miliamperes. Y aquí sería la misma, ¿no? Recuerden, otra vez, la corriente en serie es la misma. La corriente total va a ser la misma que pase por todo el serie. Entonces ya como calculamos el voltaje, pues simplemente ley de Ohm, ¿no? Voltaje, por ejemplo, sería resistencia por corriente. Entonces, ese voltaje sería 1 kilo ohm por 6.25 miliamperes. 1 kilo por 6.25. Entonces, por ejemplo, sería 1 exponente a la 3, serían 1000 por 6.25, 0 exponente a la menos 3. Nos daría una total de 6.25 volts. Entonces aquí tendríamos 6.25 volts en esa resistencia de 1 kilo ohm. El siguiente circuito sería los 5 kilo ohms por la corriente, que sería la misma corriente. ¿Sí? Y en el otro circuito sería 2 kilo ohms por la misma corriente. ¿Sí? Vamos a ver qué valores dan. Entonces serían 5000 por 6.25 milis. Nos daría 31.25 volts. Y los 2 kilo ohm por 6.25 nos daría 12.5 volts. ¿Sí? O sea, metí la ley de Ohm. Resistencia por corriente, resistencia por corriente, resistencia por corriente. Entonces aquí tendríamos 31.25 volts. Aquí tendríamos 12.5 volts. ¿Verdad? Y bueno, la potencia, recuerden que nosotros podemos usar cualquier ecuación de potencia, ¿no? Voltaje por corriente, como I cuadrada R o B cuadrada sobre R. O sea, yo tengo voltaje y corriente, entonces puedo usar la primera, multiplicar estos dos, puedo meter la corriente por la resistencia, también tengo la resistencia, o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Eso es lo de menos, ¿no? Entonces vamos a hacer las operaciones aquí. Por ejemplo, la primera potencia, no sé, se me ocurre voltaje por corriente, ¿no? Se me hace más sencillo. Multiplico estos dos y voy sacando sus potencias. 6.25 por 6.250 milis.
Aquí te daría, nos da .039, voy a ponerlo en milis, ¿no? 39.062 miliwatts sería el primero, ¿verdad? Pues estoy multiplicando este por esto porque es voltaje por corriente, ¿sí? Después tendría 31.25 por 6.250 milis. Estaría multiplicándolo, me daría 195.312 miliwatts. Todo lo estoy dejando en milis, ¿verdad? Entonces 12.5 por 6.250 milis y me daría 78.125 miliwatts. Ahí está ya. Entonces ya tengo estos watts de un circuito serie. Entonces ya analizamos un circuito serie. Vamos a ver ciertas reglas. Me dice que el voltaje de entrada se reparte en las tres. Quiere decir que si yo sumo el voltaje de la primera resistencia, de la segunda y de la tercera, me debe de dar 50 volts. Vamos a ver si es cierto. 6.25. Le sumo 31.25 y sumo 12.5. Entonces sí nos da 50 volts. Estos tres valores sumados sí me da la entrada de 50. Por lo tanto, estoy en lo correcto. O sea, voy a ponerlo aquí. Voltaje total sería igual al voltaje de la resistencia de 1 kilo ohm más el voltaje de la resistencia de 5 kilo ohm más el voltaje de la resistencia de 2 kilo ohm. Esto pues me da la entrada, 50 volts, ¿verdad? Y sí lo cumple, ¿no? La corriente debe ser la misma, aquí está, en un circuito serie. Y la potencia, podríamos nosotros hacer una regla de potencia total. Por ejemplo, potencia total, voltaje total por corriente total. Y ahorita compararlo con lo total. ¿Cuál es el voltaje total? Serían 50 volts. Y la corriente total pues sería los 6.25 miliamperes. Vamos a ver qué nos da esa operación. 50 por 6.25 miliamperes nos da 312.5 miliwatts. Ese es el total. Quiere decir que si lo queremos corroborar, es que la potencia total sería la suma de la potencia de un kilowatt, de un kilo ohm, perdón, más la potencia de la de 5 kilo ohm, más la potencia de la de 2 kilo ohm. O sea, 39.062 miliwatts más 195.312 miliwatts más 78.125 miliwatts. Vamos a ver si nos da. O sea, sumo esas tres potencias. 39.062, 195.312 y 78.125. Y me da la suma de estas tres. La suma me da 312.499. ¿Sí? Y entonces nos debe dar 312.5 pues, por los decimales. Está perfecto. Cumple la sumatoria de las potencias, cumple la sumatoria de los voltajes, que dar 50 y que todas las corrientes en un circuito serie es la misma. Entonces acabamos de hacer un pequeño problema de un circuito serie con una fuente de alimentación y vemos cómo se comportan sus características en un circuito serie. ¿Ok? Ya el siguiente circuito, pues estaríamos hablando de el opositorio de esto, que sería un circuito paralelo. Pero por punto, este es un circuito serie. Cualquier detalle, estoy a sus órdenes.